importante que ha hecho mucha tarea y que nos hemos conocido en el camino de la innovación de los poderes judiciales, como les decía. Tenemos con nosotros a Santiago Pereira Castro. Santiago lidera actualmente el Departamento de Litigación y Arbitraje de la prestigiosa firma uruguaya Rueda Abad y Pereira. Ha participado como árbitro, experto y abogado en procesos arbitrales nacionales e internacionales. Ha realizado consultorías internacionales en sistemas de justicia y fundamentalmente derecho procesal en varios estados latinoamericanos. Ha trabajado para organismos internacionales como el Centro de Estudios para la Justicia de las Américas. Vimos el CEJA, que estuvimos en la clase pasada con el doctor Arellano, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN, para la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y para el Banco Mundial. Fue designado por la Asamblea de la OEA Consejo Directivo del CEJA, periodo 2012-2017, siendo vicepresidente de ese organismo en el 2016 y presidente del Consejo Directivo en el 2017. Actualmente integra el Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Procesal y del Consejo de Asociación Internacional de Derecho Procesal. Es profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Montevideo, director de la Maestría de Derecho Procesal y del Posgrado de Derecho Procesal aplicado en la misma universidad, profesor de Arbitraje y Tecnologías del Proceso Jurisdiccional en la Universidad de Montevideo y autor de numerosos libros y artículos en América y en Europa vinculados al arbitraje y al derecho procesal. Así que sin más, muchísimo gusto de tenerte hoy acá, Santiago. Les recomendamos que apaguen el celular, lo pongan en modo avión, abrochen los cinturones, despegamos esta clase, querido Santiago, toda la clase de esta diplomatura estudia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias a todos ustedes. Me impresiona el número de participantes en esta diplomatura tan creativa, y para mí es un verdadero gusto desde acá, desde el sur, desde Montevideo, reencontrarme con muchos amigos que veo, y espero que podamos disfrutar juntos este camino. Gracias también al Poder Judicial de la provincia de Mendoza, a las organizaciones que organizan esta diplomatura, muchas de las cuales he tenido el gusto de haber integrado, participado. Y como primer cosa les quiero decir que ni en mis más remotas fantasías delirantes hubiera pensado que Queen iba a ser el telonero de mi conferencia. La verdad es que eso es algo que para un melómano es como un sueño, ¿verdad?, realizado. Y como la virtualidad se confunde con la realidad, puedo jugar a que esto también es la realidad, porque hoy la virtualidad es de alguna manera la realidad. Voy a ver si puedo compartir la presentación. Déjenme ver si puedo compartir pantalla. Y entonces allí voy a intentar. ¿Se ve allí la presentación? Perfecto. Sí, la vemos. Bien, la idea de mi presentación es partir del sistema de justicia, en este caso civil. La sesión anterior trabajaron ustedes más sobre el sistema penal. Yo voy a referirme más bien al sistema civil, que es de donde viene un poco mi experiencia de trabajo en reformas de la justicia, y tratar de ver cómo la innovación, la gestión y la tecnología de alguna manera se deben articular en el marco de un sistema. Porque una de las lecciones que hemos ido aprendiendo con la experiencia esa maravillosa que le da a uno el fracaso permanentemente, es que las intervenciones puntuales en innovación, gestión y tecnología, si no consideran los demás elementos del sistema, terminan siendo una inversión costosa y fracasada generalmente. Entonces me parece que hay que partir fundamentalmente de esto. Pero como me desafiaron y como seguramente mi charla sea muy aburrida, y eso va a ser un problema, quería hacer una pequeñísima reflexión sobre estos dos personajes maravillosos que son Tristezas y Alegría en esa película maravillosa que es Inside Out, aunque acá en Uruguay la tradujeron como Intensamente, porque lo que ustedes vieron al principio de la imagen fue en realidad un intento de alegría, de encerrar a Tristeza en un círculo para que Tristeza no saliera de ese círculo, para que quedara allí atrapada. Y la verdad es que si bien Mario y su banda en estas 3 horas logran por un ratito dejarnos a nosotros ahí fuera de la tristeza,
Estos son tiempos especialmente difíciles en nuestras casas y en nuestras familias, y entonces me parece que de alguna manera una exhortación, que es un poco la idea de la película, que tristeza y alegría puedan convivir, y que de alguna manera tristeza y alegría juntas puedan obtener esa resiliencia necesaria para fortalecernos, para innovar en estos tiempos tan desafiantes y tan difíciles. Y sobre todo, defender la alegría de los ingenuos y de los canallas, de la retórica en la que caemos permanentemente, y acá me incluyo expresamente porque hoy me toca a mí la retórica, o sea que es una autocrítica, y fundamentalmente de las endemias y las academias, porque si bien somos todos o muchos de nosotros académicos y defendemos la academia también a veces le ha hecho algunos daños al sistema de justicia, porque los egos en la academia suelen ser un poquito perniciosos en general. Te Era esta permito interrumpir para esta intervención porque has estado a la altura de los poetas uruguayos, ni más ni menos. Gracias, Mario. Los amigos siempre hacen campaña a favor de uno, es por eso. Bueno, hecha esta pequeña reflexión que me parece es importante en tiempos difíciles, voy a intentar ahora partir de una pregunta muy simple y muy básica, que es, en definitiva, ¿para quién construimos un sistema de justicia civil? Porque esta pregunta, que parece obvia y casi que escolar, es la que solemos hacer cuando empezamos a trabajar con un grupo de liderazgo en reforma de la justicia. Y es muy interesante porque, claro, ahora ya descubrieron que venimos con esta pregunta en muchos casos, pero generalmente la respuesta está mucho más orientada a la construcción de un sistema de justicia para jueces y abogados que para los usuarios del sistema de justicia. Y esta es una lección que hemos aprendido también muchas veces en base al fracaso, y es que realmente uno de los grandes problemas de las implementaciones de las reformas es que las reformas suelen estar diseñadas, construidas, implementadas sobre la base de pensar en la abogacía y en la judicatura. Y no nos damos cuenta que en realidad la judicatura, la abogacía, los cuadros administrativos del sistema de justicia deben estar al servicio de las personas que utilicen el sistema de justicia. Esto los anglosajones lo tienen bastante más claro que nosotros. Todos los documentos de reforma de justicia de países anglosajones, desde hace ya, estoy hablando 50 años, insisten en esta idea. ¿Y por qué traigo esto a colación en una charla que tiene que ver con innovación, con gestión y con tecnología? Porque me parece que cualquier intervención desde estas perspectivas innovadoras deben partir de una base que es muy básica, muy simple, pero que es esencial, de que el sistema de justicia debe responder a las necesidades de los usuarios. Por eso se habla de esta justicia de cercanía, de cara humana, de duración razonable. Por otro lado, es muy interesante cuando uno hace encuestas a juezas, jueces, abogados y abogadas, o a las personas litigantes, me refiero a los usuarios, a las personas usuarias, sobre las visiones del sistema de justicia, porque mientras que uno puede imaginarse que estas visiones confluyen generalmente, no suele ocurrir eso. Mientras que los abogados y los jueces viven la justicia con grandes debates doctrinarios, académicos, la academia, sobre el modelo, preocupados si le damos o no más facultades al juez, si el juez puede disponer prueba de oficio, si las cargas dinámicas o no dinámicas, y todos los cambios que va a implicar una innovación en nuestro trabajo diario, si vamos a tener que ir al juzgado todos los días, o vamos a tener que trabajar más horas. Mientras estamos en estas discusiones, en los cafés, en los corrillos de los tribunales, sin embargo, lo que ocurre es que la gente tiene una necesidad muchísimo más básica, y es que busca que el sistema de justicia le dé mecanismos simples, que entienda, comprensibles, que generen un ámbito de colaboración y de lealtad, viéndole la cara a su jueza o a su juez, y que resuelva los problemas en un tiempo razonable. Y yo me he preguntado muchas veces por qué desde el derecho procesal, que es el palo de donde yo vengo, por qué desde el derecho procesal estudiamos institutos tan complejos y tratamos de hacer grandes debates y resolver problemas tan complejos, pero resulta que no sabemos resolver estas 4 cosas que nos pide la gente o los usuarios. Y es porque probablemente la cuestión central sea que un sistema de justicia no va a ser tanto mejor o tanto peor
porque el juez tenga un poco más o un poco menos de potestades o de poderes, deberes, y no quiero entrar en Argentina en el debate de los roles del juez, no admito preguntas sobre eso, porque si no, no terminamos ni mañana, pero sí me parece importante que ahí no está la verdadera esencia de los problemas. Entonces, me parece que el punto central que tenemos que trabajar muchísimo es el trabajo en el cambio cultural. Tenemos que empezar, y esto por suerte en los últimos 10 años, creo que el trabajo de CEJA ha estado muy orientado a eso, y se ha trabajado mucho sobre la necesidad de un enfoque de política pública del sistema de justicia civil para ir generando un cambio cultural que tenga que ver con cambio en los liderazgos, en la simbología de los liderazgos, en los sistemas y en los comportamientos. Y me parece que esto es lo que de alguna manera puede llegar a ser la diferencia. Puede llegar a ser la diferencia tanto en gestión, tanto en tecnologías como en la regulación o en los cambios del derecho procesal. La verdad es que uno de los grandes problemas que estamos viendo es la enorme dificultad esta de salir de nuestra zona de confort. Hace poco, en una reunión de estas virtuales por Zoom, había una gran discusión sobre temas de tecnología, y la gran discusión era la gran implementación que se estaba haciendo en un país amigo del expediente electrónico. Y estaban discutiendo cómo todos los problemas que eso tenía y cómo iban a trabajar, y en determinado momento me empecé a dar cuenta que la introducción del expediente electrónico era la excusa perfecta para no hacer ninguna reforma. Esto es, el expediente electrónico, no vamos a discutir todas las virtudes que tiene, pero la verdad que si el expediente electrónico nosotros seguimos trabajando exactamente igual que con el expediente en papel, no hemos hecho ninguna reforma, ninguna innovación. Lo que hemos hecho es disminuir costos, simplificar el trabajo. Entonces, a veces hay que tener cuidado cuando la tecnología la muestran o el avance tecnológico se utiliza como una excusa para seguir haciendo lo mismo, pero nada más que ahora frente a la computadora en lugar de frente a un compendio de papel. Entonces, es importante que, por eso me encanta el desafío de todos los inicios de estas sesiones, de alguna manera sacarnos de nuestra zona de confort, tratarnos de colocar en otro lugar, y sobre todo empezar a entender que es imposible realizar una intervención razonable en el sistema de justicia sin un enfoque multidisciplinario. Una vez en un seminario preguntamos qué era un enfoque multidisciplinario para la reforma de la justicia, y nos enumeraron las 17 especialidades del derecho. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo, cuando hablo de un enfoque multidisciplinario, a la necesidad de que abogados y jueces, o sea, gente que viene del derecho, trabaje con personas especializadas en gestión, en innovación, en transformación, en tecnologías, y esas personas no tienen que, por supuesto, venir del ámbito jurídico. Entonces, esto de alguna manera es una cuestión que cuesta mucho. Por eso yo creo que tenemos que, ahora que se han hecho muchas reformas a la justicia civil en Latinoamérica, tenemos que empezar a dar un paso más, y que este paso más debe estar orientado hacia una deconstrucción del sistema. Dicho de otra manera, casi todas las reformas que se han hecho por sedimentación. O sea, teníamos un sistema, le poníamos algo arriba, lo íbamos tratando de emparchar de alguna manera, pero la verdad es que lo que necesitamos es, digamos, empezar de vuelta de alguna forma en la manera en que concebimos esa reforma. Y quizás esta terrible pandemia sea de algún modo una oportunidad increíble que tendríamos que aprovechar. Dicen que los innovadores son expertos en aprovechar las oportunidades donde a veces parece que viene todo mal, se puede sacar algo bueno, y quizás de ahí podríamos tratar de ir construyendo eso. Entonces, yo la idea un poco que a veces le pongo a los estudiantes en la maestría es: tomemos aquellas ideas de la deconstrucción y tratemos de ver los conceptos de la justicia civil desde una nueva perspectiva, tratando de criticar, de revisar y analizar los conceptos. En el derecho procesal tenemos las dificultades que se deben dar también en otras disciplinas, de que tenemos tantos monstruos sagrados que a veces es difícil para quienes empiezan a investigar y a innovar en un sistema de justicia romper de determinados prejuicios, pero bueno, hoy creo que está cambiando.
Hoy creo que hay algunos que se animan a decir que las cargas de la prueba no tienen ningún sentido, para qué discutir las dinámicas, y se arma un lío bárbaro. Hay gente que empieza a decir, bueno, ¿tiene sentido hablar de un sistema de justicia desde el proceso? ¿No tendremos que hablar de un sistema de justicia, si después me da el tiempo voy a volver a eso, como un sistema multipuertas, donde el proceso sea solo un elemento, y dejar esta procedimentalitis que tanto mal nos hace, de alguna manera de lado? Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Y otra cosa con la que tenemos que empezar a acostumbrarnos a lidiar es que en el mundo del derecho estamos acostumbrados a regirnos por normas, porque las normas nos dan seguridad. Y la seguridad se acabó. Se acabó porque si una pandemia, nada menos y nada más que a los sistemas de salud y a los grandes científicos, los puso en jaque en temas tan claves como saber si había que usar o no tapabocas, cuándo y cómo, si había que tomar decisiones tan drásticas como dejar gente afuera del CTI o no porque no daban las camas, si no se sabía qué tratamiento seguir, ¿por qué vamos a exigirle a nuestros jueces que no puedan ser creativos e innovadores y que se les ocurra tomar las audiencias con una u otra tecnología, y sí, con una cantidad de dificultades y de problemas, pero tratando de que el sistema de justicia no se paralice? Hay muchos que lo primero que querían era, bueno, si no se puede tener cosas claras, paralicemos el sistema de justicia. Y hubo juezas y jueces que fueron innovadores y que dijeron, no, yo no voy a paralizar, yo voy a tratar de hacer las audiencias como pueda, voy a tratar de seguir los procesos como pueda, y muchos los criticaron. Pero creo que tenemos que aprender a naufragar, tenemos que aprender a navegar en un mar de dudas, porque si la ciencia, nada menos que en el tema de la vida y de la salud, tiene tantas dudas, ¿por qué vamos a pretender nosotros en la gestión de un sistema de justicia no tener muchas dudas y a veces tener que experimentar de alguna manera cómo seguimos? Entonces, estamos en un momento de cambios muy importantes en el sistema de justicia, no solo por esta desesperada aplicación tecnológica que muchos tuvieron que hacer para tratar de seguir con los sistemas de justicia adelante, sino porque también estamos en un momento de prácticas en la judicatura y en la abogacía. Ha sido muy choqueante la paralización de los sistemas de justicia por la pandemia, y por otro lado, la inteligencia artificial, que ya la teníamos funcionando, pero de una manera un poco velada, empezó a funcionar de una manera más explícita, y se están dando discusiones interesantes, sobre todo se dieron el año pasado y se están dando en este año, sobre cómo reconstruimos los conceptos fundamentales de un sistema de justicia a la luz de las tecnologías. Dicho de otra manera, cómo vamos a repensar la inmediación, la publicidad, la oralidad, la predictibilidad, el rol de los sujetos en este nuevo mundo tecnológico. La verdad es que la pandemia puso o mostró las enormes vulnerabilidades de nuestro sistema de justicia. El COVID-19 de alguna manera lo que hizo fue decir que no estábamos preparados para la pandemia. Y lo peor, y acá hago una autocrítica de mi país, que los países que estuvimos bastante bien durante el primer año, no nos preparamos sabiendo lo que era la realidad, porque teníamos como el diario del lunes en los países que estaban pasándola mal, y nosotros no nos preparamos para cuando se nos viniera la crisis a nosotros. Entonces, si nosotros pensamos que vamos a tener ojalá una nueva normalidad, con inmunidad con vacuna, luego vendrá una terrible crisis económica que ya es hoy realidad, pero va a ser peor, y en algún momento tendremos que resurgir de esta crisis, no hay duda de que vamos a tener un aumento impresionante de la litigiosidad. Va a haber litigiosidad vinculada a tratamientos COVID, va a haber litigiosidad que viene del atraso de la paralización de los sistemas, y va a haber una litigiosidad incrementada por la crisis económica. Todos sabemos que cuando hay crisis económica, los procesos laborales, los procesos concursales, los incumplimientos de contratos explotan, y por lo tanto, si no queremos que los sistemas de justicia sigan perdiendo legitimidad, vamos a tener que tratar de dar una respuesta que seguramente tendrá que venir desde la gestión y desde la tecnología. Ahora, el punto que a mí me preocupa, porque todo esto parece muy bueno, es que cuidado que no tratemos con la tecnología y la gestión de hacer lo mismo que hacíamos antes, pero hacerlo con tecnología. Porque eso sería terrible. O sea, si nosotros lo que vamos a hacer es aparentar una innovación para seguir haciendo lo mismo, seguramente estaremos cayendo en el peor de los errores estratégicos. Por eso es que hay que mirar esta deconstrucción o esta revolución de innovación y gestión como una herramienta,
y probablemente la pandemia sirvió para poner de manifiesto o poner en la agenda que el sistema de justicia es importante, porque si el sistema de justicia está paralizado durante meses o solo trabaja en casos excepcionalmente urgentes, lo que vamos a tener es un gran problema, y basta poner como ejemplo todas las situaciones que se están dando de violencia intrafamiliar, en situación de encierro, todas las enfermedades que no están siendo atendidas por el sistema de salud, porque el sistema de salud está dedicado solo a COVID-19, todas las situaciones de depresión, de incapacidad que va a generar la pandemia. Entonces, en todo esto creo que desde la innovación, la gestión y la tecnología se puede, ojalá, aportar. Me parecía que para poder hablar del sistema yo tenía que partir porque de repente hay personas que no están muy habituadas a las discusiones de la reforma de la justicia en Latinoamérica, en darles un brevísimo pantallazo de lo que ha pasado en los últimos 30 años con las reformas de la justicia en Latinoamérica. Ustedes saben que después de las reformas a la justicia penal, que fueron como la primera fase de las reformas, se empezó a trabajar en las reformas a la justicia civil, donde hubo en los últimos 30 años. ¿Por qué hablo de los últimos 30 años? Porque básicamente el Código Modelo para Iberoamérica, que es del año 87, 88, y luego el Código Uruguayo y el Código Peruano, que son los primeros que de alguna manera toman el Código Modelo, son de esa época. Se hicieron aportes interesantes, cambios interesantes en procesos, en especialización, en gestión. Otros países tuvieron nulo o escaso avance, pero en casi todos los casos empezaron a aparecer deficiencias de diseño e implementación. Entonces, una primera pregunta que habría que hacerse es ¿por qué tuvimos tantas deficiencias de diseño e implementación? Y trataré luego de volver sobre eso. Por otro lado, quedó claro que los institutos procesales tradicionales eran ineficientes, necesitábamos diseñar nuevos institutos procesales, por ejemplo, por ponerles algo, procesos colectivos, pensemos, y el impacto que los procesos colectivos tienen. Hubo en estas reformas sobre todo un énfasis en los cambios legislativos, con una falta de innovación enorme en la gestión, y las tecnologías que se empezaron a utilizar mucho más tímidamente que en el resto de los poderes estatales, porque el Ejecutivo siempre fue el que obtuvo más recursos para los avances tecnológicos, ¿no? Fueron más bien para repetir acciones más que para impulsar el cambio cultural, y eso nos generó un círculo vicioso donde terminábamos haciendo lo mismo pero disfrazado de algo más moderno. Y por otro lado, en las reformas hubo una perspectiva de política pública bastante escasa, sobre todo hasta los últimos 10 años. En esta imagen ustedes tienen lo que yo llamo las 3 generaciones de reformas a la justicia civil. La primera generación, que básicamente está impulsada por el Código Modelo, que es los nuevos códigos de Uruguay y Perú, que fue hasta el año 2000 aproximadamente. Luego aparece en el 2000 la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, que si bien no tiene el mismo origen que el Código Modelo, tiene en sí la misma idea conceptual, y la suma de los dos generaron las modificaciones de Honduras, de alguna provincia argentina, de El Salvador, algunas reformas parciales como las de Chile en familia y laboral. Pero me parece que las más interesantes de la reforma son las de la fase 3. ¿Por qué creo que son las más interesantes? Porque ya empezaron a tener mucha información de las lecciones aprendidas de la fase 1 y fase 2. Y acá está el Código General de Procesos de Colombia, un ajuste importante en el 2013 en Uruguay, el nuevo Código de Bolivia, el Código Brasil de 2015, que fue muy innovador en algunas áreas, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica y también alguna provincia argentina que hizo reforma en este periodo. Esta foto nos permite de alguna manera darnos cuenta de las enormes cantidades de cambios que se han ido dando, y por poner el ejemplo de Uruguay y Perú, es increíble como los códigos de Uruguay y Perú, teniendo una misma matriz, prácticamente teniendo regulaciones muy parecidas, tuvieron destinos tan distintos. El de Uruguay con un resultado bastante exitoso, el de Perú con enormes dificultades de implementación, a pesar de que el texto legal era similar. Esto es la demostración de que nunca hay que caer en ese fetichismo normativo que nos enseñaba Binder, porque la ley es solo un elemento del sistema, y no pensemos que la ley cambia cuando lo que tenemos que cambiar es cultura, es prácticas, es destrezas. Cuando uno está pensando en innovación en la justicia civil, una pregunta que suele hacerse es ¿para dónde miro? ¿De dónde aprendo? ¿De qué países puedo tomar información? Entonces a mí me parece, siempre utilizo
este informe que sale todos los años, que es el informe del World Justice Project, que está disponible en internet para el que lo quiera comparar. Habla no solo de la justicia civil, también de la penal. Yo acá me estoy centrando en la civil. ¿Cuáles son los 40 primeros países los que tienen la mejor justicia civil, digamos? Más allá de que todos estos rankings son discutibles, por supuesto. ¿Y a qué países puedo mirar? Porque tengo que buscar alguna similitud en el sistema jurídico. Entonces yo quiero poner especial énfasis en Alemania. Alemania es uno de los países que, si bien tiene una cultura muy distinta a la nuestra, tiene un sistema procesal muy, muy parecido. Entonces, tomar lecciones de la experiencia alemana, que tiene una tradición de un sistema de justicia que funciona bien, me parece muy útil. Otro país donde se puede aprender mucho es de Estonia, sobre todo en temas de tecnologías. El primer país que aparece aquí en Justicia Civil de Latinoamérica es Uruguay, pero Uruguay no es un buen lugar para ir a ver tecnología, debo decirles. En realidad el éxito de Uruguay viene más bien por el funcionamiento de su proceso por audiencias, pero no para tecnología. Por supuesto que Reino Unido y Canadá. ¿Por qué Reino Unido y Canadá? Porque Reino Unido, si bien tiene un sistema muy distinto, sí ha cambiado mucho el foco de cómo hacer las reformas. Y Canadá tiene una enorme virtud, que Canadá tiene los dos sistemas, tiene el Civil Law y el Common Law. Si ustedes van, por ejemplo, a la provincia de Quebec, van a tener un sistema, y si ustedes en cambio van a otra provincia, van a tener otro. Entonces pueden tener sistema Civil Law y Common Law. Y finalmente me quiero referir a Portugal. Portugal ha hecho una reforma procesal civil muy interesante y tiene mucha experiencia para sacar. Aquí les puse solo los primeros 40 países, pero ahora se los traduzco a Iberoamérica. Les puse América más España y Portugal. Este es el ranking mundial a la derecha y este es el ranking hecho por mí sobre el World Justice Project. Y aquí ven, Uruguay está primero, Canadá segundo, Portugal tercero, España cuarto, Chile, Estados Unidos, Costa Rica, y llega Argentina. O sea, Argentina no tiene una muy mala posición, está bastante mejor que Brasil en el último ranking, y luego sigue Ecuador, que tiene una reforma relativamente reciente, Colombia, etc. Bueno, el último lugar lo ocupa lamentablemente Venezuela. Esto para mostrarles un poco cómo de alguna manera tenemos tanto en Latinoamérica que hacer para poder acercarnos a lo que serían lugares de destaque en definitiva en el sistema, en el contexto mundial. Ahora, ustedes se podrían preguntar, bueno, todas estas reformas que se hicieron, ¿sirvieron para algo? Porque esta podría ser una gran pregunta, o fueron reformas que en realidad fracasaron. Y la verdad es que yo siempre hago la misma experiencia, y es que no hay en ningún país que se haya hecho reforma a la justicia civil que haya alguien que, con sentido razonable y fundado, proponga volver al sistema anterior. Entonces, esto me parece un buen punto de partida. Por supuesto que se fracasó en muchas cosas, pero creo que hay un gran punto de partida, y es que aún en los países que le fue muy mal con su reforma, se logró mejorar algo. Y yo aquí le pongo una breve síntesis de las cosas que positivamente funcionaron bien y las que no. No hay duda que disminuyó la duración de los procesos en casi todos los países que hicieron reforma, se logró una inmediación real, contacto del juez con las partes, los abogados, mejoró la transparencia, mejoró la moralidad del proceso por el cara a cara en la audiencia, por el ofrecimiento de la prueba en los actos de proposición, se logró una verdadera simplificación procesal, hubo algunos avances de gestión. ¿En qué todavía estamos muy mal? Bueno, es que seguimos con las prácticas aferradas al modelo escrito. Después de países que tienen 20, 30 años de reforma, siguen razonando los abogados y los jueces bajo un modelo escrito. Yo he visto audiencias en casi todos los países de América Latina, y muchas veces uno va a ver las audiencias y dice, ¿para qué hacen la audiencia si en realidad están todos leyendo? Es una lectura compartida. Entonces, acá tenemos que entender que la oralidad y la inmediación son instrumentos, pero en la medida en que cambiemos los códigos o la manera, no los códigos procesales, sino los códigos de nuestra actuación. Por eso uno ve oralidad argumentativa débil, ve teoría del caso con poco desarrollo. Y una cuestión que es increíble es la baja participación del justiciable en algunos países. Hay países que hicieron reforma, que tienen proceso oral, proceso por audiencias, pero en las audiencias los que están son los jueces y los abogados. Entonces yo me pregunto, ¿y para qué hacemos todo esto si queremos lograr una integración al sistema de justicia de los litigantes? Entonces, cuidado en el diseño y en la implementación,
Me parece que una de las ideas fundamentales que tenía el código modelo y que la sigue teniendo es la idea esta de que a la audiencia tiene que ir el verdadero interesado con su abogado, pero no puede ir por poder siempre el abogado, porque si no, no tenemos participación del justiciable en la audiencia. Por otro lado, hay una gran carencia en la enseñanza del derecho procesal y de la litigación. Se sigue enseñando derecho procesal como hace 60 años, las universidades casi no tienen curso de litigación, o los cursos de litigación son una charla como la que yo estoy dando, cuando la litigación solo puede enseñarse haciendo litigación, o sea, litigando. Y por otro lado, tenemos grandes carencias en la innovación, gestión y tecnología. La verdad es que países como Uruguay, que hicieron una reforma muy importante, nos quedamos en innovación y en tecnología y en gestión, nos falta muchísimo por recorrer allí. Pero de alguna manera yo siempre termino sacando de esto un saldo positivo, porque obvio que hubiéramos querido tener una situación mucho mejor, pero todos los países de alguna manera han tenido avances. Entonces, ¿para dónde tenemos que ir? ¿Para dónde tenemos que trabajar desde la innovación, desde la gestión y desde la tecnología? Tenemos que ir hacia un cambio en las prácticas. Tenemos que desconfiar del poder transformador de la ley, que por sí misma cambia poco en materia de sistema de justicia, y tenemos que ir a un modelo de capacitación donde se aprende haciendo, donde trabajamos en habilidades y destrezas de conciliación, de dirección de audiencia, de mediación, dependiendo del rol que sea, trabajando sobre casos, sobre la teoría del caso. Y en esto es increíble cómo las universidades, que tienen una oportunidad maravillosa de poder innovar y pasar y estar a la vanguardia, se han quedado. Y son pocas universidades en Latinoamérica que están trabajando fuerte en estas cuestiones. Yo creo que las universidades que trabajen fuerte en esto van a sacar una ventaja importante al resto en la preparación de juezas, de jueces, abogados y abogadas. Entonces, cuando hablamos de realizar una incorporación tecnológica, de gestión, o cuando hablamos de cualquier innovación en el sistema de justicia, me parece que es imprescindible partir de una visión integral de la transformación de la justicia. El derecho procesal es solo un instrumento. A mí me gusta pensar que el derecho procesal, y esto me matan mis colegas procesalistas, ¿verdad? Pero el derecho procesal tiene muchas similitudes con la tecnología y con la gestión. ¿Por qué? Porque son instrumentos. O sea, el derecho procesal sin el derecho sustantivo no sirve para nada. El derecho procesal lo que busca de alguna manera es dar instrumentos, dar vías, dar carreteras para que los derechos sustantivos se hagan efectivos. Entonces, el derecho procesal no puede quedar aislado de los demás componentes del sistema de justicia. Este cuadro para muchos resulta casi que obvio, pero me parece que para los que se están acercando por primera vez a esto puede ser útil. El sistema de justicia civil está integrado por todos estos elementos. Este es el código, miren, modelo procesal. Es solo un puntito. Ese es solo el elemento que podríamos decir muy cercano a los procesalistas, pero los recursos materiales, el presupuesto, el talento humano, el gobierno judicial, del que tan poco se hablaba y por suerte ahora se habla más, un sistema multipuertas de resolución de conflictos, un sistema adecuado de control y rendición de cuentas del sistema de justicia, el sistema de capacitación, la asistencia jurídica a los que no pueden pagar un abogado, la tecnología y la gestión. Todo esto, por ser un sistema, tiene una característica esencial, como nos enseñaban en la escuela del concepto de sistema, es que si yo toco cualquiera de sus elementos, los demás se ven afectados. Entonces, tengo que tener muchísimo cuidado de, antes de bajar a la visión microscópica, tener un enfoque macroscópico para luego poder diseñar e implementar adecuadamente la intervención. Por supuesto que esto va muy unido a la legitimación social del sistema de justicia. ¿Por qué tenemos en Latinoamérica este terrible divorcio entre la sociedad y el sistema de justicia? ¿Por qué cada vez son más bajos los índices de apoyo o de confianza, que en realidad son encuestas de percepción de confianza del sistema de justicia? Bueno, por varias razones, pero una de las razones probablemente sea porque todos estos elementos no están funcionando en respuestas a las necesidades sociales. Por otro lado, hay un gran problema en Latinoamérica con la seguridad jurídica. Hay países en los que es muy difícil que una abogada o un abogado le pueda decir a su cliente razonablemente cuál va a ser la solución de su conflicto. O sea, la predictibilidad jurídica, tan común al sistema anglosajón,
en América Latina es una gran dificultad. Ahora hay en Argentina muchos trabajos sobre esto, sobre el trabajo de las altas cortes y demás. En Brasil están trabajando muchísimo en esto, pero en muchos países de Latinoamérica se habla muy poco. Por otro lado, nada de esto funciona si no hay independencia judicial, porque yo he visto en algunos países de Latinoamérica sistemas de justicia que uno los mira, en teoría están bien diseñados, pero cuando le pregunta, ¿y cómo funciona la independencia judicial? Ah, no, eso está difícil. Bueno, sin independencia judicial es complicado tener un sistema de justicia que funcione bien. Y requiere todo esto tener transparencia y publicidad, eso es esencial. Entonces, la innovación que se haga respecto de cualquiera de estos elementos de tecnología, de gestión, tiene que necesariamente partir de un análisis global. Ustedes podrán decir, uy, qué complicado, hay que mirar todo esto para cambiar la computadora del juzgado. No voy ahí, voy a realmente cuando hay una incorporación tecnológica que quiere generar cambios en comportamientos, en liderazgos, en conductas. Bien, por otro lado, me parece que es muy importante, y esto de las personas que trabajan en procesos, no en procesos judiciales, sino los que trabajan en procesos de cambio, lo tienen muy claro, es imprescindible tener una metodología adecuada para este proceso de transformación. O sea, la reforma de la justicia es un proceso permanente, no es que hago una reforma y se acabó. La reforma del sistema de justicia es realmente continua. Me acuerdo que en uno de los documentos fundamentales del diseño de la ley de enjuiciamiento civil española se hacía mucho hincapié en esto. No tengamos miedo a hacer reformas enseguida porque sabemos que va a haber cosas que van a salir mal. Entonces a veces hay como ese costo político de que nadie quiera asumir el costo político de que al año de que salió el código hay que reformar alguna cosa. Pero es mejor hacerlo a que luego las evaluaciones sean malas. Entonces, Santiago, perdón. sí, algunas consultas, porque si bien las estamos dejando para el final, algunas tienen que ver con los que ha venido hablando. De paso que hablaste del sistema de enjuiciamiento civil español, mandamos un saludo, nos está siguiendo en todas las clases cual fiel alumno y es profesor, el director de la Escuela Judicial Española, el querido Jorge Jiménez. Mirá, Santiago, algunas de las consultas, sobre todo en esto último, esto de vos que sos un innovador, sabés que mucho de lo que contiene el cambio y la innovación es también algunos fracasos, ¿no? Cómo vencer el miedo a la resistencia, el miedo y la resistencia y también la crítica a los posibles fracasos que puede producir ese cambio, ¿no? Que alientan a mantener el status quo. Sí, yo creo que a mí me parece que la transparencia y la información son el punto de partida. O sea, cuando uno está diseñando cualquier intervención pública, tiene que ya advertirle no solo a los que trabajan con uno, sino a quienes de alguna manera va destinada a esa intervención, los usuarios del sistema de justicia, que una cosa es el diseño y otra la implementación, y que de alguna manera uno tiene que ir testeando, por eso hay planes pilotos, por eso se puede empezar de a poco y no necesariamente hacer una reforma global. A veces puede haber razones estratégicas para hacer una reforma global, pero si no, hay que tener un banco de prueba, un plan piloto, pero de alguna manera hay que de entrada decir, miren, esto va a generar mejoras aquí y acá, pero vamos a tener que estar haciendo ajustes permanentemente. Y por eso este esquema al que iba un poco está en esa idea, la idea de que yo tengo que estar permanentemente midiendo, tengo que estar diagnosticando, diseñando, implementando, y otra vez el círculo vuelve de nuevo, ¿no? Un poco esa es la idea. Entonces, me parece que la mejor manera, después de no generar sorpresas, es avisarlo desde el principio. Y luego informar bien en qué consiste el cambio que uno quiere introducir para tratar de corregir el error. Informar, bueno, diagnosticamos este problema con la reforma que estamos haciendo, con la información adecuada entendemos que la intervención que hay que hacer para corregirla y esperamos este resultado, pero no lo vamos a poder saber hasta que lo implementemos, porque luego tenemos que volverlo a medir. Entonces me parece que si se entiende como un proceso, es más fácil. Por supuesto que luego sabemos todos que está el uso político, que se puede hacer de la información, y bueno, obviamente que siempre en esto se mezcla de alguna manera la política, y la política me refiero a la política, no a la política pública, sino a las políticas partidarias a veces que llevan para un lado o para el otro las decisiones. No sé si Mario... Entonces decís, un gran camino es el Open Data, digamos, abrir para dejar claro
el estado de situación de la gestión y del funcionamiento de los poderes judiciales para también poder medir el cambio, ¿no? Que a veces es muy difícil la medición del cambio, ¿no? Sí, sí, yo creo que es esencial. Me parece que en América Latina todavía estamos muy acostumbrados a que las decisiones se toman entre bambalinas y que ojalá no se entere nadie que estamos corrigiendo esto. Me parece que hay que avisarlo de entrada y me parece que después hay que explicar por qué hay que hacer el cambio. Y explicar que estos procesos son continuos, son complejos y que de alguna manera se está trabajando permanentemente. Me parece que eso. Lo otro es mucho peor, porque si se detecta que se ocultó información, que el problema no se informó, bueno, ahí sí tenemos luego una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento, ¿no? Hay un punto de paso, perdón que te vaya interrumpiendo, pero la verdad que está No, muy rico el chat. Mario, esto es de agenda abierta, vos dale tranquilo. Una de las consultas de Guillermo también tiene que ver con esto último que dijiste. No solo el cambio y la innovación, sino cómo se construye la decisión del cambio, ¿no? Muchas veces se toman de arriba para abajo y no se hace una construcción consensuada y también, digamos, con modelos de participación de los actores, ¿no? Sí, iba luego a volver un poco por eso, pero me gusta más esto de la conversación y mejor lo desordenamos, pero yo creo que, a ver, casi todas las reformas a la justicia civil que hemos hecho, hemos tenido un gran problema que es cómo generar la participación de la sociedad civil o de la ciudadanía en las reformas procesales civiles. Mientras que en las reformas procesales penales, con muchas dificultades, se logró la participación, no se logró en las reformas al sistema de justicia civil. Yo tengo una teoría, pero no sé si mi hipótesis se puede verificar. Yo creo que en el proceso penal fue más fácil porque a veces se jugó un poquito con aquello de que la gente vinculaba reforma al proceso penal con seguridad pública. Todos sabemos que no tienen que ver, ¿verdad? Pero entonces eso lo colocaba en la agenda pública permanentemente al tema, lo colocaba en las discusiones. En cambio, la justicia civil es bastante más difícil de percibir, a pesar de que casi todas las personas alguna vez en su vida serán parte o testigos de un proceso civil, laboral, de familia, y difícilmente, o por suerte, van a hacerlo en un proceso penal. Pero sin embargo, en esta confusión se genera este problema. Entonces, yo creo que lo que hay que trabajar mucho es cómo generar, en primer lugar, la participación de la sociedad civil, y en segundo lugar, hay que tener grupo de liderazgo fuerte para realizar cualquier reforma. Me parece que hay que tener un grupo de liderazgo que de alguna manera tenga distintos enfoques. No tiene que partir solo de la abogacía o de la judicatura, sino que tiene que retroalimentarse con diversos operadores. Generalmente hay 1, 2, 3 líderes que tratan de impulsarlo y se van subiendo personas cuando empiezan a entender que ese cambio puede significar una mejora sustantiva de su propia vida, porque realmente en la reforma a la justicia civil, la nueva forma de hacer las cosas es muchísimo más, genera una valoración del profesional, dejo acá por un minuto los usuarios, una valoración de un juez que está todo el día en su casa mirando expedientes. ¿Qué vida? ¿Qué vida es esa? Ahora, si yo tengo un juez que está en contacto con la gente, en la audiencia, tratando de resolver los problemas, me parece que desde el punto de vista de la valoración de su carrera profesional es totalmente distinto. Pero claro, hay que saber transmitir eso y hay que saber convencer de eso. Entonces, la semillita puede venir de distintos ámbitos para la intervención pública, para la reforma, pero luego esa semilla necesita que yo tenga distintas voces que se vayan sumando y que me apoyen. Bueno, vamos a tener, les voy diciendo a los participantes, a esta comunidad de coaprendizaje que estamos armando, como vi recién en el chat, vamos a tener luego de Santiago a Enrique Zuleta Pucheiro, que nos va a hablar un poco de eso, ¿no? De la percepción ciudadana sobre el funcionamiento de justicia, que es finalmente el fin del servicio de justicia. Dale, Santiago. Te hemos ido interrumpiendo, pero bueno, ahí también Mario Lara, colaborador, parte del equipo de la Corporación Judicial Chilena, nos aporta un estudio del DEJURE, del Banco Mundial, sobre datos y de estadística de las reformas judiciales y cómo mayor transparencia da mayor certeza jurídica y finalmente mejora el servicio. Y habla ahí también del estudio, Mario, de la llegada de
inversión extranjera, ¿no? como una consecuencia de la seguridad jurídica. Muchísimas gracias. Sí, yo no quería entrar mucho en este tema que es de mi compañero hoy de conferencia, porque él es un experto en eso y me parece que va a poder darles muchísimas más respuestas sobre este tema. Bueno, justo lo que estábamos conversando tiene que ver un poco con esta metodología de aplicación continua de los cambios, ¿verdad? Cuando yo estoy pensando en políticas públicas de justicia, siempre tengo que partir de un relevamiento y de un diagnóstico. Y acá es donde tenemos grandes problemas. Yo me acuerdo que cuando estuvimos trabajando allí en Argentina en la elaboración del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el anteproyecto, años atrás, cuando estuvimos trabajando allí, tuve el honor de que me invitaran a ayudar allí en ese proyecto. Me acuerdo que como pasa en casi todos los países de Latinoamérica, era muy difícil tener información cuantitativa por áreas de la carga de litigación, de la cantidad de litigación, de los problemas de la litigación. Y fíjense que estamos hablando de la información de los casos que llegan al sistema, pero hay una cifra que es terriblemente clave, pero que no la podemos tener, que es la de los casos que no llegan al sistema, porque es como un gran iceberg. La parte oculta, que es la mayor, es la de los casos que no llegan al sistema, o sea, de los conflictos que por las enormes cantidades de barreras, la barrera puede ser el costo de un abogado, la barrera puede ser el traslado hacia los tribunales, la barrera puede ser no tener la información, todas esas barreras que van generando una dificultad. Bueno, eso no está medido en ningún país de América Latina que yo sepa, por lo menos que yo conozca. Lo que sí está medido en el mejor de los casos es cuántos casos entran al sistema, de esos casos a veces divididos por materias. Entonces, si yo no tengo buena información, no puedo hacer un buen relevamiento, y si no tengo buen relevamiento, no puedo hacer un buen diagnóstico, porque no puedo partir de decir, voy a hacer esta intervención pública si yo no tengo previamente la información para esto. Y recién ahí viene el diseño. Fíjense, recién en la tercera etapa empezamos a elaborar cuál va a ser el cambio. Y luego vendrá la implementación, que solía decir un viejo profesor mío, es la tumba de los cracks, porque en realidad ahí es donde, en el papel y en el diseño podemos ser maravillosos, pero acá es donde llega el momento de los fracasos. Los que implementan son los que pagan muchas veces los platos rotos, pero no saben que están asumiendo el rol más difícil. Y los grandes problemas que hemos tenido en Latinoamérica tienen que ver con la implementación. Y una vez que yo implementé la reforma, que está funcionando la reforma, no importa que sea, no estoy hablando acá reforma de código procesal, la reforma puede ser implantar las notificaciones electrónicas, la reforma puede ser cambiar la gestión del despacho, la reforma puede ser modificar el sistema de medidas cautelares, cualquiera de estos casos. Yo luego necesito seguir la implementación, evaluarla y hacer los ajustes. Y acá está un poco tu pregunta, Mario. Acá enseguida tienen que venir los ajustes. Y acá empiezo de vuelta, hago los ajustes, relevamiento, diagnóstico, diseño, implementación, otra vez ajuste. Es un círculo eterno, permanente, si yo quiero trabajar en serio en cualquier intervención de política pública. Por eso, análisis, mejora, resultados son un poco los elementos fundamentales que yo tengo que ir considerando y midiendo. Y tengo que tener para esto metas, indicadores, incentivos, ¿verdad? Y esto es muy difícil en el sistema de justicia. Muy difícil. Yo siempre cuento una anécdota, que es el tema de que a veces los indicadores suelen ser cuantitativos. Por ejemplo, la cantidad de decisiones judiciales que toma un juez. Y me acuerdo que en un país bastante lejano de Argentina y de Uruguay, se hizo una reforma muy importante, y resulta que cuando vinieron los primeros resultados de los indicadores, resulta que el que había cumplido todas las metas era el juez que todos sabían que era el peor del barrio, digamos. El que nunca hacía nada, el que era el más vago. Entonces, claro, dijeron, ¿cómo es esto? Está todo mal diseñado. ¿Qué pasó? Y lo que había ocurrido era que este señor, como estaba definida la cantidad de resoluciones judiciales que dictaba como un indicador, como una meta y luego como un indicador, lo que hacía era que todas las resoluciones que él dictaba las fraccionaba en 8 o 9. Entonces ponía, por presentada la demanda era una, segunda, los documentos por adjuntos, segunda, tercera, de la demanda traslado. Entonces, claro, generaba en el sistema eso, pero en realidad estaba haciendo todo mal. Entonces hay que tener cuidado, por eso algunos hablan de los incentivos perversos o los indicadores perversos.
Y por otro lado, justo lo que Mario me preguntaba, la dificultad que tenemos en lograr la participación ciudadana y en que la ciudadanía entienda que los cambios en la justicia civil son necesarios. Que, insisto, fue mucho más fácil de, entre comillas, venderlo para la reforma procesal penal, a veces con errores de comunicaciones o con falsas oposiciones, pero que en la reforma a la justicia civil está costando mucho. Yo estuve hace poco en una pasantía de investigación muy interesante en Canadá, y me impresionó mucho, por ejemplo, que en Canadá, en los juicios civiles, más de la mitad de los procesos civiles se litigan sin abogado. Y uno, claro, uno acostumbrado, en Argentina y en Uruguay al menos, que la asistencia al letrado obligatoria es casi, ¿verdad?, salvo casos excepcionalísimos, es como una cuestión clave. Y yo preguntaba cómo hacían a los jueces, y me decían que tenían problemas, pero que había oficinas de orientación y de capacitación a las personas comunes y corrientes que podían llevar el asunto a proceso. Y me decían, acá los abogados tienen muchísimo dinero porque hay pocos abogados, y por lo tanto no tenemos posibilidad de que tengan asistencia letrada a aquellas personas que tienen pocos recursos. Hay oficinas de asistencia muy pequeñas y este es el camino que se encontró. Bueno, y a uno lo deja pensando esas cosas, ¿no? Porque un dato que sería bueno saber en nuestros países, digo en Uruguay y en Argentina porque la asistencia letrada es como muy fuerte, es cuántos no llegan al sistema porque no pueden acceder a un abogado, que sería una pregunta interesante de cuantificar de alguna manera. Entonces, en este esquema, y permítame por un minutito a decir algo de derecho procesal, porque en lo otro en realidad lo mío es más experimentación que academia, pero en el derecho procesal me parece que lo que ha sido bueno en las reformas procesales es una disminución sustancial de las estructuras. Esto es, entender que tenemos que tener pocas estructuras que sean eficientes. A mí me encanta esta idea de Borges, ¿no? Bueno, soy un borgiano fanático, pero esta idea de Borges que dice que el ser humano es el único capaz de crear un edificio para que la gente se pierda, ¿no? Hablando del laberinto. Y me parece que eso es lo más parecido al sistema judicial, o sea, somos capaces de crear un instituto para que la gente se pierda. Y me parece que atrás de esto, voy a hacer una autocrítica, hay una cuotita de poder de los jueces y de los abogados que nos sentimos importantes porque solo nosotros sabemos, en el mejor de los casos, guiar a la persona que no ve nada por el laberinto. Pero esto es un problema realmente grave y creo que en esto se ha mejorado mucho. Creo que en esto la disminución de las estructuras a estas que están acá, un proceso ordinario por audiencia, un proceso simplificado de pequeñas causas, más allá de que a mí no me gusta hablar de pequeñas causas, pero bueno, llamémosle causas de cercanía, un proceso monitorio que funcione bien, en el cual para que funcione bien el 80 o 90% de los casos no tiene que haber defensas planteadas, porque si plantean defensas en el 50% de los casos está mal diseñado el monitorio, un proceso de ejecución que funcione bien. Cuando digo esto es la típica frase hecha porque nadie sabe cómo hacer en Latinoamérica un proceso de ejecución que funcione bien. A mí me pasé algunos que me conocen ya lo he contado, pero pasé una vergüenza muy, 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 muy fea porque yo me fui a estudiar a Alemania. ¿Por qué el proceso de ejecución en Alemania funcionaba bien? Porque yo me había puesto a leer mucho y veía que el proceso de ejecución alemán era muy parecido al nuestro. Y yo decía, incluso hasta le habíamos copiado en Uruguay institutos al proceso de ejecución alemán. Me entrevisté con abogados, con jueces, y más o menos por la quinta entrevista creo que se empezaron a llamar entre ellos para decir que había venido un delincuente a visitarlos y hacía preguntas tales como, por ejemplo, acá las personas que son condenadas no ocultan sus bienes para no pagar las condenas, no hacen insolvencia, y cada vez que yo preguntaba esto veía que las caras de aquellos destacadísimos jueces y abogados iban cambiando, porque claro, decía, ¿a quién nos mandaron? Conclusión de mi investigación, cuando vino la respuesta a mi pregunta o a mi hipótesis, ¿por qué en Alemania el proceso de ejecución funciona bien? La respuesta es porque son alemanes. Realmente no pude encontrar otra respuesta que de alguna manera me pudiera, de alguna manera, iluminar frente a esta viveza criolla, sobre todo que vivimos aquí a ambos márgenes del Plata, ¿no? Entonces, bueno, esto realmente es un problema. Por supuesto que tiene que haber una estructura de amparo y cautelar complementaria a esto. Porque sé que hay mucha gente que viene del palo de la gestión y de la innovación
y quería, en una manera muy simplificada, decir que todas las reformas procesales de Latinoamérica, inspiradas en el Código Modelo y en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, responden a un esquema muy simple y muy sencillo, que es este. Una primera fase de actos de proposición, llamémosle demanda-contestación, una segunda fase de audiencia preparatoria que permite preparar el proceso, y una tercera parte de audiencia de juicio donde se produce la prueba, básicamente. Entonces, este esquema es sobre el cual generalmente se busca innovar, incorporar tecnología. Me parece que es importante tenerlos todo en cuenta. ¿Cuál es el contenido de cada una de estas etapas? Luego ustedes lo pueden ver en la presentación, pero básicamente en el primero se plantea el caso, en el segundo se prepara, se intenta la conciliación, se ordena la prueba que se va a producir, y en la tercera etapa, el verdadero juicio, es donde hay producción de prueba, declaran los testigos, los peritos, alegaciones y sentencias, con generalmente un esquema de segunda instancia en casi todos los países. Es increíble cómo, teniendo dos fuentes tan distintas en principio, entre comillas, como son el Código Modelo y la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, terminen confluyendo en un modelo que es muy similar a ambos. Digo porque cuando uno estudia las fuentes de uno y otro, ese vínculo no es muy estrecho. Hace poco estaba leyendo un artículo de un gran amigo, Joan Picó, profesor de Barcelona, donde él decía, justamente estudiaba y decía, sin duda que hubo un vínculo, porque la comunidad académica nos conocíamos, pero en realidad no hay una declaración explícita de ese vínculo. Bien, en definitiva, entonces, se ha consolidado este cambio de paradigma en Latinoamérica de un proceso ordinario por audiencias como eje del trabajo de los tribunales civiles. La inmediación se ha transformado en casi todos los países en un método de trabajo. El proceso monitorio es el gran auxiliar. ¿Y por qué es el gran auxiliar? Porque hay que tener cuidado con los números. Cuando uno dice, en este país no se pueden hacer reformas porque tenemos por tribunal 100.000 casos, hay que ver bien qué 100.000 casos tiene cada tribunal. Porque nos ha pasado, recuerdo una experiencia no demasiado lejana, cuando con unos grandes amigos que están trabajando en la reforma procesal chilena, me contaban que en un primer momento parecía que no se podía modificar nada en Chile en la justicia civil, y en determinado momento, bajando a la información y estudiando la información, se dieron cuenta que en materia civil y comercial, la mayor parte de los juicios que tramitaban los juzgados chilenos eran juicios de cobro de pesos que hacían las grandes compañías o las grandes financieras o los grandes bancos o las grandes compañías de consumo, que hacían juicios ejecutivos que sabían que nunca iban a cobrar, pero los tenían que hacer para transformar sus activos en pasivos en sus balances. O sea, si yo tengo un crédito a cobrar, es un activo, pago impuestos, yo tengo que lograr hacer un juicio que no me paguen para poder pasarlo a pasivo en mis balances. Y entonces el sistema de justicia estaba trabajando para eso. Entonces, si yo tengo un proceso monitorio bien estructurado, incluso ahora con tecnología, porque en el proceso monitorio una de las grandes áreas donde se está en el mundo empezando a aplicar la tecnología es para el monitorio sin oposición de excepciones, hasta la oposición de excepciones. Si yo tengo un monitorio bien diseñado, eso puede ser muy útil. El desafío de la inclusión y participación ciudadana que mencionábamos es clave. Uno pasa hablando de modernización y eficacia y la gente dice, yo solo quiero que me resuelvan el problema, ¿no? Por eso me parece que esta viñeta es genial, porque de alguna manera muestra ese divorcio a veces en nuestra retórica de justicia y eficacia y modernidad, y por otro lado, una apelación a la esencia misma de la justicia por parte de la ciudadanía, y eso es lo que nos está generando este divorcio tan importante. Por lo tanto, hay lecciones aprendidas, claro, en que debemos profesionalizar la gestión de los tribunales. Creo que eso hoy lo hemos aprendido, y que las herramientas tecnológicas son esenciales y que nos van a ayudar mucho, porque tenemos grandes problemas de comunicación y de gestión en el funcionamiento de los juzgados, y en solucionar esos problemas la gestión y la tecnología obviamente que son básicas, ¿no? Una gran excusa de casi todos los países para no hacer reformas es: no se puede hacer reformas por la sobrecarga de trabajo. No se puede hacer reforma por la sobrecarga de trabajo, y hasta que no se designen 500, 1000, 2000 jueces más no se puede. Sin embargo, yo creo que la tecnología puede ser muy útil, y ni que hablar si se incorpora la inteligencia artificial, puede ser muy útil para mitigar la sobrecarga de trabajo.
reservando siempre, no quiero ir a esta idea ahora que aparece, ¿no? de los jueces computadoras, no estoy yendo ahí, estoy pensando en todo el trabajo que a veces los jueces hacen de búsqueda de información, de lectura del expediente, de procesamiento de información. Por otro lado, me parece que tenemos que seguir trabajando en la superación del expediente como idea, o sea, el proceso por audiencias debe ocurrir en la audiencia de juicio. Deberíamos tratar de cada vez resolver más los casos por lo que pasa en la audiencia de juicio que por la lectura de lo que pasó. Porque si no, nos transformamos en definitiva en unos lectores de actas resumidas o en unos escuchadores de grabaciones o de filmaciones de audiencias. Entonces, cuando hablo de expediente no me importa que sea digital, si es digital estoy en la misma, sigo resolviendo en base específicamente a expedientes. Hay que trabajar mucho en los niveles de la gestión judicial, tanto en la fase alta de gobierno como de gerencia y de despacho judicial, por supuesto que eso es esencial, y me parece que no se puede trabajar sobre uno de estos tres niveles si no tengo bien articulados los tres, o sea, nuevamente vuelvo a la idea de sistema, uno se vincula necesariamente con otro. Desde CEJA se ha trabajado mucho en esta idea del gobierno judicial, como ese conjunto de acciones para la estructura autónoma del Poder Judicial, con esta idea fuerte de preservación de la independencia, primero del sistema y luego de cada uno de los jueces en particular. Muchas veces los jueces miran la independencia como una cuestión de privilegio de ellos, y en realidad hay que mirarla, me parece, más como una garantía ciudadana. Me parece que hay que empezar a percibir la independencia judicial como esencial en la garantía ciudadana, y estar viendo que esa independencia también se alimenta con la transparencia de la gestión. Y acá, bueno, para hacer una breve referencia a la gestión, tenemos que entender, bueno, han trabajado mucho en Mendoza sobre esto, que la gestión no es necesario ni conveniente que esté principalmente a cargo de los jueces, que la confusión entre funciones administrativas y jurisdiccionales conspira contra la eficacia del sistema, y que los jueces y las juezas son un recurso muy escaso, y tenemos que preservarlo porque es fundamental para nuestro sistema, pero que tenemos que, por otro lado, evitar que se mantengan en dos compartimentos aislados las funciones administrativas y jurisdiccionales. Ahora que se habla de la justicia dialógica, bueno, necesitamos diálogo entre las funciones administrativas y las jurisdiccionales. Cada uno, el experto en gestión, liderando la función administrativa, el juez liderando la función jurisdiccional, pero necesariamente debe darse un diálogo entre ellos. Tenemos que superar este modelo tradicional, ¿verdad? Que, bueno, por suerte muchos están superando, de juez, secretario, personal administrativo, para pasar a un nuevo sistema donde los jueces deben de tener competencias para dirigir y resolver los litigios. Fíjese, estoy centrando ya no solo en la capacidad, en la formación, sino también en las habilidades y destrezas, y debe tener responsabilidades organizacionales y de administración asignadas a los especialistas en estas áreas y no a los jueces. Esa debe ser un poco la esencia de ese nuevo sistema. Y como estoy acercándome a la hora, creo, no, estoy todavía, vos me avisás, Mario, cualquier cosa. Sí, estamos yo diría 18 minutos con pregunta incluida. Justo estás en una, te hago dos preguntas o tres. Dale. Que tienen que ver con conceptos como para estabilizar a todo el grupo, y agradezco porque hay mucho en el chat, ¿sabes? Llevamos como 90 preguntas, se han estado respondiendo entre algunos. Básicamente muchos querían conocer el concepto de multipuerta, muy básico, por lo menos conceptual, el proceso monitorio, y después lo que se conoce como mal llamado jurisdicción voluntaria o la intervención, digamos, externa, no judicializada o jurisdiccionalizada de la resolución de procesos. Bien, voy a empezar primero por una breve referencia al proceso monitorio. El proceso monitorio tiene distintas formulaciones en Europa y en América Latina, pero a la que yo me estaba refiriendo, y que esto es un elemento bastante esencial en un monitorio, es que un proceso monitorio comienza con una demanda cuando yo tengo lo que llamamos fehaciencia inicial. O sea, ¿qué quiero decir? Que es una demanda que tiene prueba de alto nivel, y por lo tanto la probabilidad de oposición del demandado es baja. Si yo no diseño el monitorio con ese esquema,
que es el llamado monitorio documental, que es el que está funcionando en América Latina bastante bien. Entonces, presentada la demanda, lo que ocurre es que el juez, antes de dar traslado de la demanda, dicta una sentencia, y allí todo el mundo salta y dice, ¿cómo? ¿Viola el debido proceso? No. Frente a la demanda se dicta una sentencia sin escuchar al demandado, pero esa sentencia queda paralizada, sin posibilidad de cumplimiento, y allí se le notifica al demandado que puede oponer defensas. La clave para que funcione este monitorio es que el demandado no tenga defensas para oponer, porque sea tan clara la tesis del actor. Voy a poner, esto se utiliza en algunos países, medio entreverado con monitorio, vienen los ejecutivos, los procesos de ejecución, hay todo un gran entrevero, pero básicamente el proceso monitorio del que yo hablo no es un proceso de ejecución, es un proceso de conocimiento que tiene por finalidad obtener una sentencia de condena, pero donde esa sentencia se obtiene inmediatamente después de la demanda, esperando a ver luego si el demandado se opone. Si el demandado se opone, llamémosle, se ordinariza el proceso. Y si el demandado no se opone, se puede ejecutar la sentencia. Entonces, la idea es que como la prueba que presenta el actor es tan fuerte, ustedes tienen un cheque, un vale, un pagaré, un contrato, es tan fuerte que la chance de oposición se baja, pero siempre tiene que cumplirse el debido proceso mediante el emplazamiento al demandado luego de dictado sentencias para que pueda defenderse. Como es tan fuerte esta idea para los procesalistas de que frente a la demanda se dicta la sentencia, lo que casi todos los códigos hacen es mienten un poquito y dicen, presentada la demanda, se cumplirá con la intimación de pago al demandado, y si el demandado no se opone, se ejecutará. Pero en realidad, la verdadera historia es que se está dictando una sentencia sobre el fondo. Ese es un breve comentario sobre el monitorio. Respecto de la jurisdicción voluntaria, esta es una discusión que se han dado mucho en Francia, por ejemplo. Hay excelentes trabajos del profesor Cadiet en Francia, que básicamente ustedes saben que la jurisdicción voluntaria se caracteriza porque no hay un conflicto, sino que yo voy al sistema de justicia para obtener, darle acertamiento jurídico, darle certeza jurídica a una determinada situación. Y una primera pregunta que nos estamos haciendo en América Latina, sé que esto es muy sensible, es si se justifica que los jueces intervengan, siendo un recurso tan escaso, en situaciones donde no hay conflicto. Entonces ahí aparecen grupos de distinto tipo. Algunos dicen, en Francia, por ejemplo, se ha desjudicializado algunos de estos asuntos y se ha traspasado a organismos administrativos o al sistema notarial, por ejemplo, pero básicamente algunas cuestiones que por el alto interés público se quiere que se sigan tramitando en el sistema de justicia, se siguen haciendo. Pero obviamente hay una gran discusión sobre si no convendría quitar por lo menos una parte importante de estos asuntos, y en algunos países esto se ha hecho. Y creo que ahora iba al sistema multipuertas, que además es algo con lo que yo quería, algo en lo que quería insistir, porque me parece que uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica es que sometemos a las personas que quieren resolver su conflicto a un peregrinaje insoportable por diversas oficinas para saber qué hacer. Entonces, primero tienen que ver si consiguen un defensor de oficio, una defensoría pública o en un consultorio jurídico una facultad. Después tienen que ir a otro lado a presentar tal cosa, a obtener el timbre, la tasa, a comprar esto, a conseguir un documento que necesitan de prueba. Después tienen que ir a ver si hay mediación o conciliación. Y esto realmente, nosotros, abogados y abogadas que estamos acostumbrados a lidiar con esto, quizás lo tomamos como algo natural, pero cuando uno pregunta a un usuario del sistema de justicia, suele decir, no, ni me vale la pena, abandono. Entonces, ¿cuál es la idea de un sistema multipuertas? La idea es que es una oficina multidisciplinaria a la que llega la persona con el conflicto. Llega ahí y dice, mire, yo tengo este conflicto. Y entonces aparecen lo que se llaman los evaluadores del conflicto. Los evaluadores pueden ser, en algunos países hay jueces retirados, jueces que voluntariamente colaboran, psicólogos, personas formadas en esto que tienen el listado o el abanico de herramientas, y de acuerdo al tipo de conflicto, por eso requiere analizar el tipo de conflicto, le dice, mire, para su tipo de conflicto es mejor esto o esto. Yo le aconsejo esto. ¿Y qué? Una conciliación, sí, mira, acá mismo se hace, usted puede ya llamar a la otra persona, la hace mañana, y entonces entra por alguna de estas puertas de la adjudicación mediante sentencia, de la mediación, de la conciliación, de la evaluación o de la tenencia de alguna persona que con experticia resuelva.
Entonces, esto, por un lado, genera un ámbito cultural. Hay casas de justicia muy interesantes, hay una experiencia en Colombia con problemas, con dificultades y con logros, pero de alguna manera lo que es interesante es que estas casas de justicia se transforman también en un lugar de encuentro cultural, o sea, de alguna manera esto luego se va ampliando a distintas actividades porque aparecen también tratamiento a los adolescentes, problemas de tratamiento de adicción, problemas de conflictos vecinales. Entonces, esta justicia multipuerta implica abandonar la idea de que el proceso es una única puerta, de que tenemos que llevar todo a juicio. Yo sé que se ha fracasado mucho en América Latina con la mediación, pero la verdad, y yo no soy un experto en mediación, por lo tanto de eso no puedo hablar mucho, pero tenemos que identificar para cada conflicto el método apropiado de resolución. Y no podemos hablar más de métodos alternativos, como se hablaba antes, de resolución de conflictos. Todos los métodos pueden ser adecuados dependiendo del tipo de conflicto. El problema es saber cuál es el más idóneo. La experiencia de los abogados que hacen familia sabrán que generalmente para los conflictos familiares siempre se termina mal cuando se termina yendo a juicio y es un peregrinaje eterno de litigación. Entonces, bueno, esta idea de justicia multipuerta vinculada con la posibilidad de un sistema de gestión de casos me parece que pueden ser herramientas útiles para mejorar. Ustedes tienen allí, les va a quedar la presentación, tienen algunas otras ideas, pero me parece más útil ir a alguna pregunta más, Mario, porque no quiero robarle el tiempo, porque eso es otra clave de la innovación, defender el tiempo. Bueno, Santiago, realmente genial, nos has dejado un montón de desafíos para pensar. La verdad, ya tengo ganas de que vuelvas en alguna clase. Tenemos un montón de clases previstas, pero sin duda en algún momento, en algún panel, tenemos ganas, por lo menos por mí hablo, de que vuelvas. Básicamente tenemos varias preguntas, muchas que has respondido. Algunas más genéricas para aprovechar el tiempo en los últimos minutos que quedan. ¿Cómo imaginás vos que tienen que ser las respuestas o en principio, cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas del próximo que hay que tener como perspectiva en los próximos diseños procesales? ¿A qué cosa hay que responder y cómo? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones esenciales. Una a la que tenemos que atender fuertemente es a los conflictos pequeños, por no llamarles pequeñas causas, ¿verdad? Conflictos de consumo, conflictos entre vecinos, lo que llaman las cortes de pequeñas causas en el sistema anglosajón. Creo que ese es un tema esencial al que tenemos que atender. El otro al que tenemos que atender es al de los procesos colectivos. Argentina, bueno, está a la vanguardia porque tiene un gran desarrollo en procesos colectivos, con mucha creación jurisprudencial, pero en otros países estamos muy mal. Obviamente Brasil es un poco el que lleva la delantera en esto, pero creo que los procesos colectivos tienen que ser vistos como un instrumento útil, no solo para la litigación altamente compleja y para la búsqueda de las sentencias estructurales, sino también, me parece, en la suma de pequeños conflictos. Y el tercer elemento... En ese, Santiago, perdón, una interrupción. ¿Cómo te imaginas el diseño de esos procesos colectivos? ¿Certificando acción? ¿De otro modo, más ágil, más abierto? ¿O con qué modelo de proceso colectivo te imagináis? ¿Para qué temas? ¿Ambientales, comunitarios? Yo creo que en cuanto a la materia, sumamente amplio. Yo creo que esto va a ir desde temas medioambientales, temas de consumidor, temas de políticas públicas. Acá empieza a aparecer ahora esta distinción entre procesos colectivos y procesos estructurales, ¿no? Que, bueno, viene sobre todo se está dando mucho con las sentencias estructurales. Argentina tiene algunas, pero sobre todo Colombia tiene unas sentencias estructurales que van marcando un camino nuevo en el rol de las cortes también. Pero yo creo que si me tuviera que elegir un modelo, me parece que el modelo del código modelo de procesos colectivos para Iberoamérica es adecuado, con un control serio de la legitimación inicial, y por otro lado, con un sistema de notificación y de registro de las acciones muy amplio. Creo que allí la Corte en Argentina, por lo que yo conozco, ha hecho un trabajo interesante, obviamente a veces con pocos elementos normativos y con todo lo discutible que puede ser que provengan de la jurisprudencia, pero me parece que es un campo interesante. Entonces a mí me gusta el modelo brasilero, el modelo del código
de procesos colectivos para Iberoamérica, creo que es un buen punto de partida para este tema. Y el tercer tema que quería mencionar es el de la seguridad jurídica, ¿no? Porque me parece que en eso estamos casi todos los países bastante complicados. La predictibilidad de las decisiones judiciales me parece que es un elemento muy importante. Tiene que ver mucho con la inversión, con el desarrollo, pero yo ya ni siquiera hago ese análisis. Estoy pensando en la predictibilidad como la idea que, si yo quiero tener un sistema multipuerta, yo necesito decirle a la persona, mire, usted si va por este camino tiene un 70% de probabilidad de que le vaya bien, que le vaya mal. Yo le tengo que poder informar. Nosotros lo que hacemos generalmente los abogados es decir, bueno, usted tiene un caso, ahora cómo le va a ir, no sé. Entonces, esto, o si no, no estamos diciendo la verdad, por lo menos en mi país es muy difícil la jurisprudencia. Por suerte Uruguay tiene un sistema de justicia bastante independiente, pero la verdad que la variabilidad jurisprudencial es amplia e importante. Y esto genera dificultades para la predictibilidad de los negocios jurídicos, de la vida en sociedad de las personas. Ahí me acotaba María del Carmen Bataini, nuestra presidenta de Junta Federal, como tienen un sistema multipuerta en Tolwyn. Pudimos conocerlo, no solo en el diseño arquitectónico, sino también en el concepto. De paso, saludo también a una gran cantidad de colegas que nos siguen y estamos siendo parte de este espacio. Enrique Mancilla, Adriana García Nieto, Ariel Col, no sé si se me pasa alguno, después me escriben el doctor Zapa, bueno, hay un montón de ministros ahí participando, Enrique. Otra de las consultas, tenemos unos minutitos, así que te voy a aprovechar más porque... Yo feliz, yo no estoy disponible simplemente... También te digo, para los que muchas veces tenemos afectado a veces la autoestima, leete el WhatsApp, el chat, todas las cosas buenas que te dicen porque te va a enriquecer el día hoy. Así que pues, léelo mucho y volvelo a releer, después te lo copio y te lo envío. Y un día que te sientas mal, lo lees. Yo a veces lo copio y lo releo. Bueno, lo otro me pareció muy interesante y hay muchas preguntas sobre cómo resetear el mindset procesal incorporando la tecnología, porque hay un gran riesgo de pedirle a la tecnología que replique lo que venimos haciendo en forma analógica y papel, y a veces esa respuesta o ese modelo con los nuevos procesos cambian y mejoran y lo hacen mucho más eficiente. Un ejemplo, te pongo un ejemplo para ayudar a toda la audiencia, nosotros en Mendoza, tecnológicamente, cuando hicimos el modelo de expediente digital, incorporábamos en la etapa tecnológica el cargo. El cargo era lo que ponía el jefe de mesa de entrada al escrito papel, poniéndole el cargo de fecha, hora, contenido. Cosas que hoy la tecnología la resuelven automáticamente y no tendría que ser un paso ni un formulario, porque terminamos armando, como el expediente digital, sucesivos documentos de formularios que repiten el expediente digital. Entonces, ¿cómo cambiar el mindset y cómo pensar? Vos que sos un gran procesalista y nos podés plantear algunas nuevas cuestiones, ¿cómo pensar el modelo procesal? Y lo mezclo con otra pregunta que hizo por ahí Abelardo Nanclar, un juez tributario nuestro, ¿cómo hacerlo a la luz de la garantía y los procesos, ¿no? y los derechos procesales? Yo voy a empezar por una recomendación bibliográfica. Hay un libro maravilloso, bastante nuevo, de Saskin, que se llama Cortes Online. Es un libro que estaba en inglés hasta hace poco, pero acaba de ser traducido. Y lo que él plantea él allí es cómo van a ser los procesos en línea. Y lo primero que dice en ese libro es que si nosotros pretendemos hacer los procesos en línea igual a como hacemos los procesos presenciales, que básicamente lo que estamos haciendo en Latinoamérica, estamos desaprovechando una cantidad de elementos que la tecnología nos está dando. Entonces, básicamente, él pone como ejemplo la posibilidad de contralor de documentos, la posibilidad de utilizar en la propia audiencia controladores de documentos, exhibición de videos, y cómo de alguna manera, claro, él está pensando desde el sistema anglosajón, cómo de alguna manera esto implica digamos, una deformalización del proceso. Esa deformalización a nosotros nos cuesta mucho, y yo hace poco estaba discutiendo una cuestión que es bien interesante, es si no tenemos que empezar a replantearnos el principio de legalidad. El principio de legalidad es el que dice que la ley establecerá el orden de los procesos, ¿verdad?
como algo sagrado, porque si nosotros queremos hacer algo de case management y queremos incorporar tecnología y queremos tener flexibilidad, quizás lo que tendríamos que tener es que la norma jurídica le dé a las partes la posibilidad, y sobre todo al tribunal, la posibilidad de adaptabilidad, ¿no? Entonces, acá un primer problema creo que es tenemos que empezar a reformular, a repensar el principio de legalidad aplicado al proceso, no porque el principio de legalidad sea malo, sino porque me parece que tiene que ser un principio de legalidad flexible. Y lo segundo que me parece muy importante es que tenemos que aprender mucho del arbitraje. Me parece que el arbitraje nos da muchísimas enseñanzas de cómo ellos trabajan flexibilizando una cantidad de cosas, y no son comunes los casos en que hay jueces que cuando se pide la nulidad del laudo digan que hay una violación grave del debido proceso. O sea que los jueces estatales suelen controlar las decisiones de los tribunales arbitrales y sin embargo no hay grandes problemas. Entonces, lo que más hay que trabajar es cómo compatibilizar este cambio de cabeza con las garantías, como preguntaban muy bien. Entonces, por ejemplo, el otro día Jaime Arellano ponía un caso que es bien para discutir. ¿Puede en un proceso penal estar en dos lugares distintos el imputado y el defensor, o tendrían que estar necesariamente en un proceso online juntos, porque si no, no pueden comunicarse? Es un tema bien interesante que hace a la garantía. O yo no puedo hacer funcionar en un proceso asincrónico, o en un proceso donde la sincronicidad no funciona bien, no puedo hacer funcionar un cross-examination adecuado, porque la capacidad de respuesta inmediata no funciona. Entonces me parece que por ahí es donde habría que empezar a trabajar. Sé que no contesté bien tu pregunta, porque mi problema es que tengo más preguntas que respuestas, pero bueno, por ahí tiro alguna idea. Mira, te cuento y ya vamos agradecido totalmente porque ya es 19:30 y pasamos, ahora les cuento cómo seguimos, pero tengo un gran amigo artista escultor que dice que es más difícil que encontrar respuesta es formularse una pregunta que nadie se ha hecho.